El título del mensaje de hoy es Una consagración auténtica. Pablo es un ejemplo de consagración auténtica a Dios. Él fue una persona como nosotros, con debilidades y fortalezas. Él, en una etapa de su vida, al saber de Jesús y sus enseñanzas, asumió una actitud de rechazo y persecución contra los cristianos. Sin embargo, con el correr del tiempo, él fue impactado por la obra de Dios sobre su vida. Y aunque se resistió durante un tiempo, en un momento determinado, reconoció el señorío de Cristo sobre su propia vida. Los versículos en los que vamos a detenernos hoy tienen la estructura de un himno, donde Pablo expresó una serie de afirmaciones sobre quién es Cristo y cómo su ministerio impacta sobre nuestras vidas. Busquen Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 11. Filipenses 2, 5 al 11. Pablo, en Filipenses 2, 5 al 11, dijo: haya pues en ustedes esta actitud, esta manera de pensar, que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo en que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo, y le confirió un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Algunos comentaristas piensan que este himno era cantado por la iglesia primitiva y que Pablo lo citó en su carta. Otros piensan que este himno lo compuso el mismo apóstol Pablo. Más allá de esto, cabe destacar que Filipenses 2, 5 al 11 expresa que Cristo, en cuanto a su esencia, era Dios, y que por amor al ser humano que se había extraviado en su camino, se despojó momentáneamente de sus atributos divinos, para poder ofrecerse como sustituto, para sufrir la pena que nosotros merecíamos al habernos alejado de Dios. Dios había prometido al ser humano, si permanecía en comunión con Él, si consagraba su vida a Él, compartir la eternidad junto a Él. Sin embargo, el orgullo, los bajos deseos, apartaron al ser humano de Dios. Por lo cual, la paga del pecado es muerte. La paga del pecado, por haber errado el camino, nos expuso no solo a la muerte física, sino también a la muerte eterna, sin posibilidad de gozar de la comunión íntima con Dios y con aquellos que han sido fieles a Él. Cristo estuvo dispuesto a entregarse voluntariamente. Él estuvo dispuesto a entregar su vida voluntariamente en favor de aquellos que creen en Él y están dispuestos a arrepentirse de sus pecados, honrando a Dios con una conducta agradable a Él. Jesús, con relación a su sacrificio liberador en la cruz, en Juan 10:18 dijo: nadie me la quita la vida, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Es un error decir que nosotros mandamos a la cruz a Jesús.
Él entregó su vida voluntariamente, por amor, para darnos una nueva oportunidad de reconciliarnos con Dios. La parte que nos toca es reconocer por medio de la fe el pago ofrecido por Cristo, su propia vida a nuestro favor, reconociéndolo como nuestro Señor y Salvador. La salvación es gratuita, aunque tuvo un costo muy alto: la vida de Jesús. Solo por medio de la fe en Jesús como Señor y Salvador es posible experimentar la salvación prometida a aquellos que aman a Dios. No hay otro mediador dado a los hombres. En 1 Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos los que creen en Él como Señor y Salvador. Habiendo destacado la entrega voluntaria de Cristo a nuestro favor, expresada en Filipenses 2:5-11, vamos a detenernos en aquello que implica la consagración a Dios, al reconocer a Cristo como Señor y Salvador. La consagración auténtica a Cristo como Señor y Salvador, en primer lugar, implica una obediencia incondicional. Cristo fue un ejemplo de obediencia. En Filipenses 2:8 dice que Él se hizo obediente hasta la muerte. Él tenía en claro las normas de Dios, la orientación dada por Dios a través de las Escrituras. Él sabía que la paga del pecado es la muerte. Antiguamente, como expresión de arrepentimiento, de disposición a cambiar de actitud, el ser humano sacrificaba un chivo expiatorio, el cual, en forma simbólica, expresaba la muerte de aquel que lo sacrificaba, reconociendo sus pecados, sus faltas, sus errores, expresando su deseo de cambiar de actitud. Pero este tipo de sacrificio no era suficiente, no es suficiente. Era sombra de lo que había de venir. Cristo es el Cordero de Dios, que se entregó para pagar de una vez y para siempre nuestra deuda con Dios. Pero no basta con una decisión intelectual. Es necesaria una decisión genuina, a través de la cual se expresa la fe en Cristo, comprendiendo la gravedad de nuestras faltas, aceptando la obra liberadora de Cristo en la cruz, disponiéndose a cambiar de actitud, no solo de palabra, sino a través de hechos concretos. Dios espera obediencia de nuestra parte. Obedecer es hacer por haber oído. La palabra de Dios es clara, ofrece una orientación segura. Dios no espera una simple obediencia de vida. Él espera que meditemos en su palabra, en las enseñanzas bíblicas, reflexionemos en torno a ellas y optemos conscientemente por la orientación que Dios ofrece. La sabiduría que hay en la Biblia es milenaria, basada en la inspiración dada por Dios, dada a quienes tuvieron la responsabilidad de escribir cada libro que la compone. Por otro lado, la consagración auténtica a Cristo como Señor y Salvador implica un servicio efectivo. Un servicio efectivo se caracteriza por la disposición a hacer aquello que honra a Dios como parte de su iglesia, en solidaridad con los pastores de la misma. La iglesia tiene una misión que se desarrolla a través de cada miembro que la compone, que es la de presentar el mensaje de salvación. Esta es nuestra misión por excelencia: comunicar
las buenas nuevas de salvación y favorecer el discipulado de las personas. En Filipenses 2:7 dice que Jesús tomó forma de siervo. Del mismo modo, tomando en cuenta su ejemplo, tenemos el desafío de servir a Dios y a nuestros semejantes. En Mateo 20:26 Jesús dijo: el que quiere hacerse grande entre ustedes será su servidor. Y en Mateo 23:11 expresó que el mayor de ustedes será su siervo. Como pastores, como siervos, servimos enseñando y predicando la palabra de Dios contenida en la Biblia. Del mismo modo, orientamos, aconsejamos a quienes lo solicitan y oramos por la iglesia y por otros motivos de oración. Sin embargo, la vida de servicio no se limita a los pastores. Todos hemos recibido la responsabilidad de llevar adelante la gran comisión. Ninguno de nosotros puede exigirle al otro que le sirva. Sin embargo, de acuerdo a los dones y talentos que tenemos, podemos servir a Dios y a nuestros semejantes. Dios valora el servicio voluntario, por amor. Él, a través de su Espíritu, nos ha dado dones para servirle. Qué bueno que cada uno comprenda su lugar en el cuerpo de Cristo, su iglesia, la iglesia de Cristo, y ponga en ejercicio sus dones y talentos. El Espíritu reparte los dones como Él quiere para la edificación de la iglesia, para servir en forma coordinada con los pastores, como parte del cuerpo de Cristo, para dar testimonio al mundo de nuestra fe. Por otro lado, la consagración auténtica a Cristo como Señor y Salvador, en tercer lugar, implica una adoración personal y congregacional. Pablo en Filipenses 2:10, como expresión de adoración a Dios, dijo: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El nombre de Jesús es sobre todo nombre. Él es la cabeza de la iglesia. Él es el príncipe de los pastores a quien vamos a ir a dar cuentas. Como parte de nuestra adoración, sometemos nuestras vidas a Cristo como Señor, como el soberano sobre nuestras vidas. Dios se complace en la adoración privada que nosotros hacemos en lo íntimo en nuestras casas, pero también se goza en la adoración de sus hijos e hijas como pueblo, congregándonos, reunidos en su nombre. Dios muestra su poder sobre el pueblo que clama a Él, que expresa su gratitud y se alegra de reunirse en su nombre. La adoración, del latín ad orare, es un llamado a la oración. Implica la respuesta del hombre, del ser humano, de la mujer, a Dios. La palabra respuesta tiene la misma raíz que responsabilidad. Por tanto, la respuesta del ser humano a Dios, la adoración a Él, es un acto de responsabilidad frente a nuestro Creador y Redentor, frente a aquel que nos ha liberado de la esclavitud al pecado. De acuerdo a 1 Pedro 2:9, como pueblo de Dios, hemos sido escogidos como sacerdotes del Rey, como nación santa, apartada, adquiridos por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es vital la adoración privada de un cristiano en su hogar cada día, leyendo la palabra de Dios, la Biblia, y orando. Esto hace que al congregarse sea como una brasa encendida
que aviva el fuego de la adoración. La adoración privada motiva a la adoración pública y a la inversa. Hay promesa de bienaventuranza, de felicidad, de alegría, de aquellos que se reúnen en la casa de Dios. Hay promesa de Dios para aquellos que son fieles en el congregarse. Dios bendice de manera especial a su pueblo cuando se reúne para adorarle, para compartir la experiencia de la oración, de la adoración, respondiendo a sus enseñanzas. En el Salmo 133.1 y versículo 3, Salmo 133.1 y 3 dice: miren cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía a Dios bendición y vida eterna. La adoración implica nuestra búsqueda diaria de Dios. Implica nuestro reconocimiento, nuestra alabanza a Él, nuestra humillación, nuestra dependencia, nuestra sumisión, nuestra consagración a Él. En síntesis, la consagración auténtica a Cristo como Señor y Salvador implica una obediencia incondicional, un servicio efectivo y una adoración personal y como pueblo de Dios. Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú esperas de nosotros una consagración auténtica, no solo de palabra, sino a través de los hechos. Gracias, Padre, porque tú hiciste posible la reconciliación contigo, del momento que comprendimos, que interpretamos, qué implica hacerte el Señor sobre nuestras vidas. Gracias, Padre, porque al darte la soberanía, el control de todas las áreas de nuestro ser, Padre, podemos llevar una vida más ordenada, más sensible, más ajustada a tus propósitos. Gracias, Señor, por esta consagración que tú haces posible en cada una de nuestras vidas. Gracias por tu Santo Espíritu que nos asiste cada día, impartiéndonos sabiduría, dones, la capacidad de servirte. Gracias, Señor, porque eres tú el que nos sostienes a lo largo de toda la vida. Gracias, Señor, por tu provisión, por tus cuidados, por tu amor. Ayúdanos a dar a conocer este mensaje como parte de nuestro servicio a ti, para que muchos otros puedan llegar a conocerte y darte el señorío de sus vidas a ti, y puedan descubrir el valor de consagrarse en forma auténtica y genuina a ti. Te alabamos y te bendecimos por todo esto. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.